Gracias. Sí, hace tiempo, ¿no? Me hicieron falta. Hace como 2 meses alguien estaba pensando seguramente, ¿quién es el viejito? Pero no, en serio, me da mucho gusto estar aquí. Y estamos esta noche en el Evangelio de Lucas, el capítulo 18, y vamos a comenzar con el versículo 31, por favor. Siempre estamos estudiando los últimos días y pronto las últimas horas del Señor Jesús. ¿Qué tal que estamos acercándonos a Navidad? Sin embargo, aquí estamos estudiando cosas de la crucifixión, pero está bien, es la Biblia, ¿no? Ahora, capítulo 18, versículo 31. Tomando Jesús a los 12, les dijo: He aquí subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Pues será entregado a los gentiles, y será escarnecido, y afrentado, y escupido. Y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Pero ellos nada comprendieron de estas cosas, y esta palabra les era encubierta, y no entendían lo que se les decía. Pero Jesús sabe, ¿verdad? Jesús sabe todo lo que viene. Él todo lo sabe, sabe bien lo que le espera, y sin embargo, no está luchando con su destino. No quiere salir corriendo a algún lugar secreto, sino que con una confianza y todo, Jesús va directamente a la cruz. Algo muy impresionante para mí, como una mariposa hacia una luz, ahí va. Él sabe bien lo que le está esperando. Y Jesús se acerca cada vez más a Jerusalén y está preparando a sus discípulos para su propia travesía, que está apenas empezando. Por el momento están pensando, ¿y qué va a hacer Jesús? ¿Qué van a hacer ellos con Jesús? Pero quizá la mejor pregunta para ellos, ¿y nosotros? ¿Después qué? Porque lo de Jesús está determinado. Y Jesús también les ha explicado que cada uno de ellos tendría que llevar su propia cruz. ¿Y esto qué quiere decir? ¿Cuál es el propósito del Señor en decirles esto? ¿Tendrá algo que ver con el sufrimiento? Ese es el tema esta noche. ¿Qué cosa? Después de Thanksgiving estamos hablando del sufrimiento. ¿Mucho pavo o algo así? No sé. Pero no, estamos hablando de un sufrimiento real, lo que estamos viendo acá. Decimos creer la Biblia, ¿verdad? ¿Cuántos creen la Biblia? ¿Todos? Amén, amén. ¿En serio? ¿Creen la Biblia? Vamos a ver lo que dice la Biblia. Estoy leyendo de 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 12. Escuchemos. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Todos. No dice algunos y no dice posiblemente. Otra vez dice, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán, muy fuerte, padecerán persecución. Otra vez en el libro de los Hechos, capítulo 14, versículo 22, dice de Pablo, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es necesario. Y sin embargo, muchas veces en las iglesias predicamos que no, que todo bien, que Cristo quiere que tengas prosperidad y que no te va a pasar nada. Pero la Biblia dice otra cosa. Ahora, como decía el pastor Tim el domingo pasado,
Aún así, es posible estar feliz y tener gozo, pero, es necesario pasar por muchas tribulaciones. Y algunos están diciendo, ay hermano, me da temor. Ojalá, ojalá. Y eso digo porque tenemos que ser honestos. No podemos pasar más allá del temor si no estamos dispuestos a reconocer la realidad de lo que es. Muchas veces queremos negar la realidad, como vivir una fantasía, algo así. No. La persecución, la tribulación, es algo real. Y todos nosotros vamos a pasar por la tribulación. Ay, hermano, me da temor. Claro que sí. Esto no quiere decir que faltas espiritualidad, quiere decir que eres humano. Ahora, vamos a pensar en una cosa. ¿Cuál ser humano nunca sufre? Creyente, no creyente, budista, musulmán, animista, ateo. ¿Cuál ser humano no sufre? Ahora, entonces, ¿cuál es la diferencia? El hecho de que nosotros como seguidores de Cristo Jesús tenemos los recursos internos para enfrentar el sufrimiento, aprender, crecer y vencer. Esta es la diferencia. Tenemos recurso sobrenatural. Todos vamos a sufrir. La pregunta es ¿qué vamos a hacer en estos momentos de tristeza, dolor, sufrimiento, tribulación? Porque todo ser humano va a pasar por el sufrimiento y la mucha tribulación. Pero hay siempre ánimo y esperanza para los creyentes que seguimos al Señor Jesús. Vamos a ver algunos ejemplos. Primera de Pedro, por favor, capítulo 4. Nuestro sufrimiento es tan real como el sufrimiento de cualquiera. Sin embargo, como seguidores de Cristo Jesús, nuestro sufrimiento puede tener propósito. Y en 1 de Pedro 4, versículos 12 y 13, dice Pedro, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Ahí está. El loco Pedro hablando de sufrimiento y alegría en la misma oración. Porque esta es la conexión que tenemos como creyentes. En Santiago, primer capítulo, versículos 2 y 3. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Romanos 5 dice algo parecido, versículos 3 al 5. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Qué interesante, cada ser humano va a sufrir, cada ser humano, no importa quién sea. Pero como creyentes es posible encontrar en nuestro sufrimiento gozo, paciencia, alegría, amor, significado, todo esto en el sufrimiento. Y es precisamente lo que está pasando en la vida de Jesús en este momento. Ahora Jesús aborda el peor día de su vida con confianza. Imagínate.
No sé tú, pero en muchas ocasiones en mi vida, cuando me toca algo difícil en el día, por ejemplo, posiblemente tengo que confrontar a un amigo, posiblemente tengo que tratar con un problema serio en la iglesia, lo que fuera. Muchas veces me levanto y aún con 4 o 5 tazas de café no estoy listo. Estoy tratando de hacer todo posible para evitarlo, pero Jesús, entrando en las últimas horas de su vida, anda con una confianza admirable, sobrenatural. Y cuando veo el ejemplo de Jesús, quiero la misma confianza. ¿Qué puedo hacer para seguir creciendo y aprender cómo entrar en esos momentos difíciles? Gracias al Señor, la vida no es de todo sufrimiento, no, tenemos momentos de mucha felicidad y paz y tranquilidad, pero la vida también incluye los momentos de prueba, los momentos de tribulación y sufrimiento. Jesús se comunica con una claridad excepcional acá. En versículo 31 del capítulo 18, otra vez en Lucas, tomando Jesús a los 12, sus discípulos, los más cercanos, les dijo, he aquí, subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre, hablando de sí mismo. Los 12 en este momento andan entre las multitudes que se dirigían a Jerusalén por la Pascua. Pero Jesús en algún momento les hace a un lado, muchachos, vengan. Y comienza a hablarles directamente. Y con mucha claridad dice, he aquí subimos a Jerusalén. He aquí. ¿Qué quiere decir? Escuchen. Lo que les voy a decir es importante. Tienen que entender lo que les voy a decir. He aquí. Escuchen bien, muchachos. El sufrimiento y la muerte no deberían ser sorpresa para nosotros. En ningún momento. Dijo el Señor que Él iba a sufrir todas las cosas escritas por los profetas. Y cuando está diciendo esto en la cultura hebrea del primer siglo, Jesús está diciendo el Antiguo Testamento, básicamente. Es decir, está hablando de profecías tales como el Salmo 22, como Isaías capítulo 53, Zacarías capítulo 12. El Señor está diciendo, ya es la hora. Voy a sufrir todo lo que los profetas han dicho. Y aunque seguramente no conocen las Escrituras al nivel que las conoce el Señor Jesús, entienden las profecías de las Escrituras. Y ahora el Señor está diciendo con una claridad tan excepcional, muchachos, esto, todo me va a pasar. Vamos a esto, vamos a Jerusalén y allí, y no están lejos, allí, al llegar a Jerusalén, todo esto va a acontecer, todito. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que hay un propósito divino en todo lo que va a pasar en Jerusalén. Y quiere decir que lo que hizo el Señor Jesús en la cruz no fue un plan B. Y muchas veces cuando comunicamos el Evangelio damos la idea de que no, que en el Antiguo Testamento los judíos fracasaron y el Señor tuvo que hacer esto, como si Dios era un Dios reaccionario. No es un plan B. Ha sido el plan desde antes de la creación. ¿Cómo es que Dios no sabe lo que va a pasar? Él es Dios. Él está fuera de los confines del tiempo. Él todo lo sabe. Entonces, desde antes de la creación, Dios ha tenido este plan.
A propósito, ¿qué dice el Señor en el libro de Efesios acerca de nosotros? Que también Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros desde antes de la creación. Para cada uno de nosotros, cada vida tiene su propósito único. Interesante. Es difícil, es duro esto, pero escuchen. Un niño que muere a los 3 días. ¿Qué cosa más dura? ¿Qué sufrimiento? ¿Qué prueba? Un niño que muere a los 3 días tiene un propósito divino en su vida, si creemos la Biblia. Ahora, esto no lo hace fácil. Siempre es sufrir, siempre es dolor. No queremos decir que, sí, entonces no hay problema. No, claro que hay problema. No es lo que digo es que cada ser humano tiene su propósito. Y no hay nada que sucede que Dios no lo entiende, no lo sabe, no lo ha pensado desde antes del principio. Su nivel de detalle aquí en Lucas 18 es asombroso. Es la tercera vez, fíjense, la tercera vez que Jesús anuncia su pasión. Y es la ocasión cuando más detalles da. Versículos 32 y 33, el Señor dice, pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido. Y después que le hayan azotado, le matarán. Mas al tercer día resucitará. Y cuando dice que será entregado, sabemos ahora que ha sido traicionado, entregado a los gentiles. Fíjense, Lucas, el doctor Lucas específicamente, está escribiendo este evangelio a los gentiles, los no judíos. Es muy importante que Lucas diga acá, será entregado a los gentiles, para que los lectores gentiles de Lucas no culpen solamente a los judíos, como algunos lo hacen hasta el día de hoy. No, los judíos mataron a Jesús. En un sentido sí, pero también los romanos, en un sentido, mataron al Señor. Y en un sentido, tú y yo, por nuestros pecados, matamos al Señor. Pero el punto principal es la causa principal. Y la causa principal no es ni los gentiles, ni los romanos, ni nosotros mismos. Es Dios. Ha sido su plan. Ha sido su plan desde antes del principio. Escarnecido, afrentado, escupido. Y en esta cultura, esto quiere decir también avergonzado, humillado. Es mucho más que el dolor físico. Es entender que morir de esta forma, en esta cultura, en esta comunidad, era una vergüenza total. Azotado, claro, sufrimiento físico, tortura, podríamos decir. Le matarán, pero luego dice el Señor, el tercer día resucitará. Y aún así, fíjense, los 12 no entienden. ¿Qué? ¿Cómo que no entienden? Con tanta claridad, bueno, es muy fácil para tú, para mí, es muy fácil mirando hacia atrás con la Biblia en las manos. ¿Y cómo que no entendieron? Pero no entienden. ¿Crees que esto sorprendió a Jesús? Claro que no. Él sabe lo que viene. Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué no lo entienden? Perdonen, estoy recuperándome. Mucho pavo. ¿Por qué no lo entienden?
Entonces, ¿por qué Jesús anuncia su muerte de forma tan específica? Es muy interesante esto. El joven rico, ¿se acuerdan del joven rico, verdad? Que llega a Jesús y no logró comprender las buenas nuevas. Y el Señor con claridad le explicó. Y el joven rico no comprendió las buenas nuevas. Y ahora los discípulos no entienden las malas nuevas. Y creo que el problema es un problema humano. Nos cuesta entender a veces los caminos del Señor. Y hasta el día de hoy, aún pasando cientos de estudios bíblicos de estos y algo de persecución, tribulación, dolor, sufrimiento nos pasa. ¡Ay, Señor, qué he hecho! Y nos cuesta entender. Claro que a veces por nuestro pecado, por nuestra inmadurez, hacemos cosas, tomamos decisiones que traen sus consecuencias. Pero muchas veces, el dolor, el sufrimiento, la persecución, estas cosas vienen sobre nosotros y aún así, con todo el entendimiento intelectual, nos cuesta entender. Y la primera reacción muchas veces no es la bíblica, sino es la humana. Y qué bueno saber que no somos los únicos, ¿no? Que hasta los apóstoles que ya tienen más de 3 años de andar al lado de Jesús, están luchando para comprender. Señor, ¿qué pasa? No es que no entendían las palabras, son palabras muy sencillas, muy entendibles, a saber lo que están pensando. Pero Señor, ¿cómo puede ser? Posiblemente están pensando que el Señor está hablando de una forma simbólica. Posiblemente están pensando que no en el último instante el Señor los va a rescatar. Pero no será así. No será así. El temor es muchas veces lo que nos pasa. Pero hablar de sufrimiento, dolor, persecución, ay, me da miedo. Claro. ¿Y qué dice la Biblia en cuanto al miedo? Que Dios no nos ha dado espíritu de... Exactamente. Entonces, ¿qué podemos decir? Como decía antes yo, esto demuestra que somos humanos. Vamos a luchar con el temor. El temor puede ser un enemigo feroz, pero en otro sentido, el temor puede ser nuestro aliado para que nos acerquemos a Dios. Y esto es lo que tenemos que recordar. Sentir temor, lógico, claro que no, que somos humanos. Pero lo malo es quedarnos ahí. Y lo bíblico es buscar lo que queda más allá. Ok, tengo miedo. ¿Por qué? Porque esto, por el otro. Ahora, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué está pasando? ¿Qué puedo entender? Bueno, la Biblia dice, bueno, yo tengo el ejemplo de Jesús que Él... Y entonces comenzamos a analizar, comenzamos a entender que Dios tendrá propósito. ¿Siempre vamos a entender el propósito? No. A veces nunca vamos a entender el propósito. Nunca, jamás. No, algún día en el cielo, posiblemente que no. ¿Quién sabe? No, aquella vez que... Me imagino que después de 5 minutos en el cielo ni vas a pensar en aquel entonces, aquel momento. Así que habrá veces cuando no vamos a entender el propósito. Para nada. Está bien. Si entendemos quién es Dios. Y si entendemos que Dios tiene propósito. Y que a través del sufrimiento podemos tener paciencia, crecimiento, propósito, significado y hasta alegría.
en el sufrimiento. ¿Qué podemos hacer nosotros para seguir el ejemplo de Jesús? En primer lugar, nunca te dejes sorprender por el rechazo y el sufrimiento. Y muchas veces, como digo, la primera reacción de nosotros, ¿qué he hecho? ¿Hice algo mal? Puede ser que sí, puede ser que no. Es buena pregunta, porque como digo, a veces lo que sufrimos es consecuencia de malas decisiones, malas acciones. Está bien. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Arreglarlo. Pero muchas veces cuando llegamos a estos momentos, ¿qué he hecho? Y decimos, no he hecho nada. Ok, Señor, estamos entrando en uno de estos tiempos que nos hablas en la Biblia, diciendo que todos vamos a sufrir, que todos vamos a padecer persecución. Entonces, Señor, ¿qué hago? ¿Dónde estás? ¿Qué puedo aprender? ¿Cuáles son los pasos que debo tomar? El rechazo y el sufrimiento son parte necesaria de ser sus discípulos. Hechos 2, por favor. Varones israelitas, estoy leyendo del versículo 22. Varones israelitas, Pedro está predicando. Oíd esas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Ahora, de ahí vamos a Hebreos, capítulo 12, versículo 2. La parte de la historia lo entendemos. Ahora, Hebreos 12, 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Qué? Sabiendo todo lo que le iba a pasar. Iba a ser entregado, azotado, escupido, todo esto. Dice que él, viendo el gozo, qué tremendo. Ahora, en estos momentos de sufrimiento, como nos enseñó el domingo el pastor Tim, y estamos con esos juegos que tenemos como cristianos, no, que tengo el gozo, pero no la felicidad, no, el gozo y la felicidad, por el gozo puesto delante. Y a veces es difícil, ¿no? Un ser querido ha muerto, has perdido tu trabajo, tu matrimonio ha terminado, tu hijo ha tomado otro camino, lo que fuera. Son los momentos tan difíciles en la vida. Ahora, si voy a seguir el ejemplo de Jesús, y si tengo mis ojos puestos en él, ¿qué dice la Biblia? El cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz y se sentó a la diestra del trono de Dios. Increíble. No digo que es fácil, pero digo que este es el patrón, el modelo que tenemos. Mantengamos la vista puesta en el gozo que tenemos por delante. Y solo así vamos a tener la fuerza y el ánimo y el gozo para seguir adelante. Segundo, asegúrate que tus expectativas se conformen a los planes de Dios.
Muchas veces, yo creo que uno de los problemas más grandes que tenemos es que cada uno de nosotros tenemos nuestras expectativas. Bueno, yo espero que en la vida yo algún día voy a tener que... Todos tenemos las expectativas. Pero a veces no se realizan, ¿verdad? Y vienen realidades que no tienen nada que ver con las expectativas que hemos tenido. Qué tremendo. ¿Qué podemos hacer en estos casos entonces? Se ha dicho que la distancia entre la expectativa y la realidad se llama desilusión. Me gusta esto. Otra vez dice, la distancia entre la expectativa y la realidad se llama desilusión. Entonces, ¿qué podemos hacer? Entregar nuestras expectativas a Dios. Básicamente es lo que el pastor Tim estaba diciendo el domingo, entregar a Él estas expectativas. Señor, lo que espero es que tú seas mi Dios. Con esto estoy bien. Estoy muy, muy bien. Y entonces, ¿qué hacemos? Buscamos el plan de Dios. ¿Y dónde está el plan de Dios? ¿Alguien? ¿Dónde está el plan de Dios? En la Biblia. Hace poco estuvimos hablando de lo que es alabar a Dios. Y en parte, alabar a Dios es cantar, es orar, es tener comunión y es estudiar la Biblia. ¿Y sabes qué? Es vivir. Es vivir. Alabar a Dios no es tan solo apartar un tiempo y decir, en estos 20 minutos vamos a alabar a Dios. No, alabar a Dios es levantarte mañana para ir al trabajo y ser un creyente verdadero en tu trabajo. Alabar a Dios es volver a tu casa después del trabajo y amar a tu familia como buen creyente. Eso también es alabar a Dios. Es amar y conocer y estudiar las Escrituras porque en ellas encontramos el plan de Dios. Quizá no tantos los detalles, pero no necesitamos todos los detalles. Tan solo necesitamos saber que vamos bien, porque vamos con Dios. En tercer lugar, está abierto a la posibilidad de que tu entendimiento de las Escrituras podría no ser tan bueno como crees. Difícil. Para nosotros que estudiamos la Biblia mucho y decimos que creemos la Biblia, no es que la palabra del Señor cambia. Lo que pasa, nuestro entendimiento a veces no es tan perfecto. Y tenemos que reconocerlo. Tengo 50 años de ser creyente más o menos. En todos estos 50 años no he cambiado en nada en cuanto a las doctrinas básicas de la Biblia. ¿Quién es Jesús? Las Escrituras son la palabra del Señor sin error. Jesús nació de una virgen. La salvación es por la gracia, mediante la fe. Todo esto, Jesús viene otra vez. Pero les digo que en algunas cosas, a través de los años, las cosas que pensé yo hace muchos años eran tan importantes, ya no son tan importantes. Y a veces he aprendido que algunas cosas que yo pensaba hace muchos años no eran exactamente así. Pero en cuanto a lo básico, nada ha cambiado. ¿La Biblia ha cambiado? No, Señor, jamás. ¿Qué ha cambiado? El hecho de que he aprendido que mi entendimiento no es tan perfecto como yo pensé. Yo soy un ser humano. Y cuando entramos en estos momentos de persecución y sufrimiento, tenemos que entender
puede ser que habrá algunas cosas que no las capto todavía, como los discípulos. Ahora, muchachos, vamos a Jerusalén, ahí me van a matar y al tercer día voy a resucitar. ¿Lo entienden? Sí, Señor. ¿Qué dijo? ¿Qué quiere decir eso? Y aunque con tanta claridad lo dijo el Señor, todavía no lo captan. Está bien, lo van a entender, van a crecer y ellos también le van a seguir en la muerte, en su propio sufrimiento, cambiando el mundo, transformando vidas, comunicando las buenas nuevas. Y en el mismo sentido, la cuarta cosa es estar abierto a la posibilidad de que Jesucristo podría no ser como lo imaginas. Oh, yo sé cómo es el Señor Jesucristo, ¿de veras? ¿De veras? Shirley y yo ya tenemos más de 47 años de matrimonio. Mucho. ¿Saben qué? Estoy aprendiendo más de ella cada día. Después de 47 años. La conozco más o menos bien, pero cada día me sorprende. Y cada día la amo más. Así es nuestra relación con el Señor Jesús. Cada día nos sorprende y cada día lo amamos más. Y finalmente, en número 5, asegúrate de internalizar los valores del reino. Porque lo que el Señor está haciendo en este momento, preparando a sus discípulos para no solamente poder repetir sus enseñanzas, sino internalizar los valores que Cristo ha vivido. Es precisamente lo que está sucediendo. Van a ver a su Mesías crucificado y resucitado también. Y así comienza el cambio, la transformación en ellos. Y luego, como digo, van a salir para sacudir el mundo entero. Gracias al Señor. ¿Dónde están los dolores y las heridas en la vida tuya? Puedes decidir quedarte donde estás y jugar el víctima. O puedes concluir, esto también es parte de seguir a Jesús. Entender que vamos a sufrir, que vamos a padecer persecución de vez en cuando, pero aún así puedo crecer. Aún así puedo tener gozo y alegría y saber que Dios tiene un propósito único para mi vida y que yo estoy haciendo una diferencia en este mundo. Así que entrando en esta temporada navideña, que muchas veces tiene también sus expectativas y muchas veces no se realizan, ¿verdad que sí? Y de vez en cuando tenemos que sufrir o padecer persecución. Está bien, pero vamos a recordar el ejemplo del Señor que tenemos acá. Viendo el gozo que Él tendría por adelante, nosotros también podemos hacer lo mismo. Padre Santo, gracias te damos por este ejemplo que tenemos en Lucas, de lo que es sufrir. Señor, a veces, honestamente, nos cuesta confesar y admitir que el sufrimiento es normal, que es parte de la vida. Y Señor, nuestra primera reacción muchas veces es volver a lo que éramos antes. Pero Señor, aún así esto es normal, es humano. Gracias Señor porque por depositar nuestra fe en ti,
aunque somos humanos todavía, tenemos a tu Espíritu dentro de nosotros. Tenemos tu palabra dentro de nosotros. Tenemos a Jesús dentro de nosotros. Y no hay dolor, no hay persecución, no hay sufrimiento demasiado grande para detenernos. Señor, queremos enfocar el gozo que está por delante y el ejemplo y modelo de nuestro Señor Jesucristo, en cuyo nombre pedimos estas cosas. Amén. Hermano, gracias.